El 26 de diciembre del año 2023, la ONU informó que el 78% de personas en el mundo utiliza un smartphone. Es posible que tú y yo estemos, obviamente, en esto. Sin embargo, entre los usos que este aparatito nos facilita o nos provee, está casualmente la capacidad de poder dirigirnos o llevarnos a ciertos lugares, ciertas direcciones, lugares que a nosotros nos interesan, lugares a donde queremos llegar. Sin embargo, es posible que te haya pasado igual que a mí. En algunos casos, en algunas circunstancias, ha sucedido que de pronto hemos manejado y en lugar de encender el GPS o en lugar de poner la aplicación para que nos dirija hacia tal punto, hemos preferido dejarnos llevar por nuestra intuición. Consecuencia, muchas veces hemos manejado horas, minutos, perdidos, extraviados, muchas veces cansados, embotellados con el tráfico, frustrados también, y nos terminamos cuestionando en algunas circunstancias. No entiendo por qué me fui tan mal. Creo que debía haberme ido por la otra vía. El problema era que teníamos una guía, que tenemos cómo guiarnos, pero en realidad no nos dio la gana de prenderlo ni de darle play. Eso es algo muy similar a lo que nos pasa con la Biblia. Muchos tenemos la palabra de Dios en casa. Hoy lo puedes tener aquí en varios idiomas. Puedes tenerlo incluso hasta en idiomas originales que vienen de las cuales ha sido tomada la Biblia. Pero vivimos desorientados porque no la estudiamos con tiempo, no la estudiamos con oración y tampoco no la obedecemos. La lección de toda esta semana pregunta si valoramos la Biblia o si simplemente la damos por sentada y nos recuerda que mediante su estudio podemos desarrollar nuestra relación con Dios. Amigos, bienvenidos a este su programa Biblia 360 y el estudio de la lección de la escuela sabática. Ya hemos llegado a la lección número 5, lección que estaremos estudiando este 2 de mayo en nuestras respectivas iglesias. Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Antes de poder iniciar nuestro repaso de la lección de esta semana, permítame pedirles o invitarles una vez más a poder orar. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido y amante Señor, te damos gracias infinitas, bendito Dios, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Ahora queremos que tú nos hables, Señor, nos orientes a través de tu palabra, nos muestres cómo es que debemos estudiar aquello que tú has dejado para nosotros, para nuestra vida, para nuestro existir. Por favor, dirígenos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos a iniciar entonces nuestro repaso de la lección y vamos a iniciar con el versículo de memoria o el versículo que aparece en sus folletos, en nuestros folletos de lección de escuela sabática para poder memorizar. Sí, Isaías el capítulo 55, versículo 11, dice de la siguiente manera: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Interesante, este es un versículo muy poderoso. Permíteme leerlo una vez más. Y si no tenías tu Biblia en la mano, por favor, trae tu Biblia, pon pausa y lee junto conmigo. ¿Listo? ¿Ya tienes tu Biblia? Vamos a leer una vez más. Así dice la Escritura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Acá hay un mensaje muy directo, muy puntual. La palabra de Dios no vuelve vacía. Eso está muy claro en la declaración del profeta Isaías en este capítulo, el capítulo 55, el verso 11. Este texto nos enseña algo muy fuerte. La palabra de Dios no es débil, no es decorativa, ni meramente informativa. Sale de la boca de Dios. Y eso es algo que usted y yo necesitamos recordar siempre. La palabra sale de la boca de Dios y sale con un propósito, también sale con una autoridad puntual para nuestra vida. Es autoritativa en otras palabras. Y también sale y tiene eficacia en nuestra vida. Cuando Dios nos habla, su palabra cumple lo que Él determina.
Vamos a leer un segundo pasaje. Tal vez no lo vamos a leer todo, pero este pasaje se encuentra en Juan el capítulo 15, versículos 1 al 8. Y este texto nosotros lo hemos leído en cierta ocasión. Recordará usted, o recordará usted, habla acerca de la vid, de cómo es que el Señor utiliza la analogía, la metáfora de la vid, para ilustrar nuestra relación con Él. Y habíamos observado que allí la palabra permanecer, aparece muchísimas veces, ¿sí? Jesús utiliza la imagen de la vid y los pámpanos. La palabra central, como mencionamos, es permanecer, que en griego se puede leer como menó, que significa permanecer, obviamente. Quedarse, habitar, mantenerse unido. Bueno, no describe una visita ocasional, sino una relación continua. No es como decimos tal vez en nuestro famoso argot, él vino y hizo una visita de doctor, queriendo aducir de que vino solamente un momento. No. Juan 15, 1 al 8 habla de una relación permanente, constante con el Señor. ¿Ok? Y esto también es importante para nosotros. Teológicamente, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Significa que el estudio no es un acto aislado para calmar la conciencia. Ojo con eso, no voy a abrir mi Biblia solamente para sentirme bien. ¿Ok? Es parte de permanecer en Cristo. Es decir, yo leo su palabra, leo mi Biblia, leo la escritura, porque esto es parte de mi permanencia en Cristo. Así como el pámpano no produce fruto por esfuerzo propio, sino por conexión vital con la vid, así también el creyente no produce carácter cristiano solo por disciplina humana, sino por comunión constante con Cristo. Y esto es algo, amigos, que tenemos que tenerlo muy claro. ¿Ok? Miren, si nosotros le damos una aplicación directa, sería de esta forma. Leer la Biblia apurado, sin oración y sin obediencia, puede darte información. Y eso es lo que nosotros encontramos y vemos mucho. Y tal vez a nosotros nos pasa. Pero no necesariamente nos va a dar un fruto. Es por eso que tal vez usted va a encontrar mucha gente que está en la iglesia o tiene una fe y no ha cambiado nada en la vida. La lección que estamos estudiando nos advierte que una lectura precipitada produce escaso beneficio y puede dejar a la persona sin captar la belleza ni el sentido profundo de la escritura. Ojo, no estudie la escritura apurado. No utilice esa frase que a veces se ha convertido en cliché de muchos. No, yo no hago cantidades o no consumo cantidades, solamente consumo calidad. No, no es eso. O sea, usted tiene que dar ambas cosas al Señor. Un segundo pasaje que se encuentra en la lección y que podríamos citar está en Marcos el capítulo 1, versículo 35. Dice de la siguiente manera, muy temprano, aún de mañana, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Interesante. Jesús se levantaba muy de mañana, ojo, para iniciar sus quehaceres. Y eso que en su tiempo no había tal vez tanto ajetreo, tanta apuranza como hoy en día nosotros lo enfrentamos o en nosotros vivimos. Jesús se levantaba, dice la escritura, muy de mañana, iba a un lugar solitario, allí oraba. Esto es impresionantemente importante. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo y un lugar para estar con el Padre, nosotros no podemos pretender ser fuertes espiritualmente con sobras de tiempo, es decir, con migajas de tiempo, con correteos de comunión. Eso es risorio. Entonces, la vida devocional no se improvisa. Requiere un horario, lugar y decisión. ¿Ok? La lección nos da esa orientación también. Subraya que Jesús se apartaba del bullicio cotidiano para pasar tiempo con su Padre. Ojo, tres cosas creo que usted tiene que considerar. Si es que no ha tenido esta disciplina, es importante que la tenga. Busque un horario, defina un horario. Eso no quiere decir que en el día usted no va a leer la Biblia. Sí lo puede hacer,
pero tiene que haber un momento especial en el cual usted va a dedicarse completamente. Sus 5 sentidos tienen que estar vertidos al estudio de la Biblia. Tiene que buscar un lugar especial. Si permanecer en el cuarto, en la cama, le va a generar sueño, entonces salga a otro ambiente, un ambiente un poco más fresco, pero tome la decisión. 3 cosas entonces. Requiere un horario, requiere un lugar y requiere mucho de su decisión. Fíjese que ese tiempo que Jesús dedicaba a la comunión con su Padre, le proveía las fuerzas que él necesitaba para enfrentar su misión, para enfrentar los desafíos del día. Y yo creo que eso es algo que también podría pasarnos a nosotros. Yo quiero invitarte a que tú puedas leer en determinado momento el capítulo de Isaías, versículos 1 al 13, porque es un pasaje clave para nosotros y para que podamos comprender esto del permanecer en el Señor. Fíjate que Isaías 55, 1 al 13 presenta la palabra como un alimento, como agua y vida. Dios invita, venid a mí, dice. Y no es una orden fría por si acaso, ¿eh? Es una invitación a poder relacionarse con Él. El problema humano es comúnmente gastar los recursos en lo que nos sacia. Ojo con eso. El problema nuestro como seres humanos es gastar todos nuestros recursos en aquello que nos sacia. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de los recursos que el Señor te da, por ejemplo, el tiempo, que no se recupera jamás cuando se ha perdido. Estoy hablando de tus fuerzas, de la inversión de tus fuerzas durante el día, que se va con el tiempo. Y sí, es verdad, tu cuerpo se puede recargar nuevamente, pero otra vez, esa fuerza que invertiste, esa energía que gastaste, no la vas a recuperar. Pero el Señor te ha dotado de un cuerpo tan impresionante que tú puedes nuevamente disponer de nuevas energías. El pecado promete alimento, pero nos deja muchas veces vacíos e insatisfechos. Sin embargo, la palabra sencilla, la palabra de Dios, tiene un efecto impresionante. Nos nutre y lo hace profundamente. Aquí hay un punto muy claro. Estudiar la Biblia no es solo analizar textos, es acudir a Dios para ser alimentado por Él. La palabra confronta, nos consuela, nos corrige y también nos vivifica. Todos estos textos que hemos mencionado nos permiten entonces observar 3 verdades centrales. Primero, usted debe estudiar la Biblia y exigir tiempo real, no sobras. Mejor dicho, cuando usted va a estudiar la Biblia, exija tiempo o exíjase tiempo real, no fracciones de tiempo que por allí parece, me quedan 10 o 15 minutos antes de salir al trabajo. Dios no puede ser tratado como una tarea secundaria. El problema no es que no tengamos tiempo, el problema es que muchas veces no le damos prioridad. La lección recomienda consagrar tiempo a Dios. La Biblia nos orienta también a esto en Juan el capítulo 15. Busquemos un lugar tranquilo, por lo tanto, y rindamos nuestro ser entero al Señor. Y nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a tener un crecimiento espiritual sostenido. Una segunda verdad que estos textos nos dan es que estudiar la Biblia exige una metodología, no una improvisación. Orar, leer, escribir, releer, porque usted tiene que releer otra vez lo que ha leído. Subrayar, aplicar y compartir, ese es un camino concreto. La lección que hemos estudiado esta semana afirma que escribir ayuda a desacelerar los pensamientos, reflexionar un poquito más, ordenar nuestras ideas y convertirlas en acciones concretas durante el día. Ojo con eso. Dese un tiempo. Escriba. Su folleto.
tiene secciones donde se necesita escribir, escríbalo, sintetice sus pensamientos, permítase ese tiempo, ese espacio y permita que las ideas que ha leído en la Biblia puedan concretizarse en su cabeza. El estudiar la Biblia también debe generar, por lo tanto, una transformación, pues cuando la Biblia deja de ser solamente una lectura, esta se vuelve comunión. La Biblia, el estudio de la Escritura, debe cambiar nuestra mente. La Biblia se va a encargar de ordenar tus pensamientos. Te va a enseñar a interpretar la vida desde el punto de vista divino y no desde la ansiedad, la cultura e incluso desde el propio ego. También la lectura de la Escritura y la comunión que usted tenga con Dios le va a permitir, a través de su estudio profundo, que usted también se vuelva un poquito más paciente, si es que no lo era, se vuelva un poquito más humilde, que se vuelva un poquito más obediente. No porque el papel tenga poder mágico, porque algunas personas creen que el papel o en la hoja está la magia que puede cambiarme. No, sino porque Dios habla por su palabra mediante el Espíritu Santo. Y eso es algo importantísimo. Cada vez que usted estudie la Escritura, tiene que pedir la presencia del Espíritu Santo, porque si el Espíritu fue el que inspiró a los profetas para escribir lo que nosotros tenemos aquí, el mismo Espíritu te capacitará, nos capacitará para entender en qué consiste la voluntad de Dios. Y ese estudio nos ayudará a ordenar nuestras prioridades. Nos ayudará a pensar que ya no voy a estudiar la Biblia cuando tenga tiempo. Y a veces así sucede, ¿no? No, no he tenido tiempo. Cuando tenga tiempo voy a leer la Biblia. Tú comenzarás a decir de manera distinta: sin esto me seco espiritualmente. Interesante. Sin estudiar la Biblia me voy a secar espiritual. Yo podría decir, si no estudias la Biblia, te puedes volver, quién sabe, un anémico espiritual, ¿no? Un anémico espiritualmente. Y bueno, otras cosas, otras enfermedades más que pueden haber. También la escritura o leer la escritura va a cambiar nuestras relaciones. Cuando nosotros leemos Isaías 50:40, encontramos allí que Dios, a través de su palabra, eh, nos permite revitalizarnos. Entonces, el estudio no solo nos va a animar a nosotros, es decir, el estudio no solo nos va a generar mejores ánimos, va a convertirnos en alguien suficientemente capaz de animar también a otros. Entonces, esto es algo, amigos queridos, que necesitamos poner en práctica, en ejecución. Y yo quiero leerles un texto que de pronto a mí me ha agradado mucho en el estudio de toda esta semana. Permítame leerles. El texto se encuentra en el Salmo 37, los versos 4 y 5. Dice así: deleítate en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él todo lo hará. Y este texto es impresionante porque te habla de una cosa que muy pocas veces nosotros tal vez nos hemos puesto a pensar, en el hecho de deleitarnos en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar nuestra experiencia cristiana. Eh, no concibo un cristiano que viva amargado o haciéndole la vida imposible a otros. Si es que tú eres un cristiano y vives amargado o haciéndole la vida imposible a otros, tú tienes que pensar seriamente en lo que está pasando en tu vida espiritual. Ellen G. White dice en el libro El otro poder, en la página 32, lo siguiente: a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades, y así seguirá siendo hasta el fin.
Bueno, el mensaje que ella deja aquí es que nosotros necesitamos ir creciendo. No podemos quedarnos pequeños espiritualmente hablando o en la comprensión de su mensaje, del mensaje de Dios o de la gracia de Dios. Eso nos permitirá tener mayor claridad de pensamientos. Ahora, pregúntate, ¿estás estudiando la Biblia o solo hojeándola? ¿Tienes un tiempo definido con Dios o vives de impulsos espirituales? ¿Lees para obedecer o solo para sentirte mejor? Bueno, yo te desafío a que esta semana, una vez más, aparta 20 minutos diarios, ora antes de leer, escribe un versículo o idea central. Anota una aplicación concreta, comparte con alguien lo aprendido, pues que si no haces eso, no hay crecimiento tampoco. Queridos amigos, un gusto una vez más estar con ustedes. Así como hemos iniciado nuestro estudio de la lección, vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dedicar un tiempo específico. Ayúdanos, Señor, a buscar un lugar específico. Ayúdanos, Señor, a poner disposición en nuestro corazón para buscarte cada mañana. Ayúdanos, Señor, a poder compartir lo que aprendemos con otras personas. Gracias una vez más por habernos dejado las escrituras, tu tu palabra escrita. Acompáñanos en este día, en las actividades que hemos de realizar. En nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana. Chao.